Muy buenas. Vamos a resolver la pregunta número 4 que cayó en la convocatoria extraordinaria, es decir, de julio del año 2019, en el examen de física de la Comunidad de Madrid. Era un ejercicio de lentes y proyecto por aquí el enunciado, lo leo y lo resuelvo. Decía, una lente convergente de 10 centímetros de distancia focal se utiliza para formar la imagen de un objeto de tamaño I igual a 1 centímetro. Si queremos que la imagen se forme a 14 centímetros a la derecha de la lente, apartado A, determinen la posición donde se debe situar el objeto y el tamaño de la imagen que se obtiene, y apartado B, realice el trazado de rayos correspondiente. Bueno, el primer apunte que quiero hacer aquí, antes de empezar a hacerlo, es que, como os dais cuenta, todas las distancias están en centímetros y no me están pidiendo ningún dato adicional ni ninguna fórmula. Todo está relacionado en centímetros. Esto quiere decir que puedo operar en el ejercicio sin pasar al sistema internacional, es decir, a metros. Y van a ser números más sencillos que andar trabajando con 0,10 o 0,14. ¿Vale? Si lo hicierais en metros no hay ningún problema, pero en este caso os lo podíais ahorrar. Dicho esto, empezamos. Bueno, pues vamos a colocar los datos. Tenemos F, la distancia focal, que es 10 centímetros. Tenemos el tamaño de la imagen objeto, I sub 0, que es 1 centímetro. Me están diciendo que es una lente convergente, con lo cual sé que voy a tener una imagen real positiva. Y me están diciendo que el espacio imagen, es decir, el SI, son 14 centímetros. Con lo cual, aquí me tengo que saber dos fórmulas. La primera fórmula es que la inversa de la posición del objeto es igual a la inversa de la distancia focal menos la inversa del espacio imagen. Entonces, tengo el espacio imagen, ese subí me lo han dado como dato, tengo la distancia focal, me la han dado como dato, y lo que me están pidiendo es la posición del objeto, S sub 0, con lo cual, sustituyendo todo, como he comentado antes, sin pasar las unidades porque no sería necesario, opero con mucho cuidado aquí, parad el vídeo y miradlo, mirad las operaciones, cómo se opera bien con inversa, no vaya a ser que por ir rápido la fastidiéis en esto, que es sencillo, y obtengo que la posición del objeto S sub 0 son 35 centímetros. Después me están pidiendo cuál es el tamaño de la imagen. Entonces yo sé que el tamaño de la imagen será, cambiando el signo, el tamaño de la imagen objeto por el espacio imagen partido del espacio objeto. Vuelvo a tener todos los datos, porque el tamaño de la imagen objeto me decían en el enunciado que era 1 centímetro, el tamaño el espacio imagen son 14 centímetros y la posición del objeto o el espacio objeto es el que acabo de calcular antes, que son 35 centímetros, con lo cual sustituyendo me queda un tamaño de imagen de menos 0,4 centímetros, que como veis me da negativa porque me va a dar por debajo del horizonte en el espacio imagen. Y esto será un tema que voy a ver ahora, como me piden en el apartado B, resolverlo gráficamente. Vale, pues aquí para resolver gráficamente lo primero que hago es dibujarme la recta horizontal, que será el horizonte, y una recta vertical que pasará por el origen, que será mi lente convergente. Desde esa lente convergente trazo a 10 centímetros y a 10 centímetros el foco objeto y el foco imagen. ¿Vale? A la derecha estará el espacio imagen, que será positivo, a la izquierda estará el espacio objeto, que será negativo. ¿Vale? Entonces luego yo sé que el espacio objeto o la posición del objeto es a 35 centímetros, porque lo he calculado antes. Entonces, manteniendo la misma proporción en ese eje horizonte, me llevo a 35 centímetros el S sub 0, tal y como veis en la imagen. Y ahí, elevando 1 centímetro el tamaño de la imagen, que lo haré sobre la lente convergente, como es positivo, más 1 centímetro, como veis, he elegido una escala en las ordenadas o en el eje Y mayor, para que me quede grande, porque si no se vería muy pequeño. Tengo mi imagen. Entonces, si hago una paralela al horizonte por ese tamaño de imagen hasta que me choca con la lente y la paso por el foco de la imagen, obtengo una línea que, si luego hago que interseccione con la línea que cruza, o sea, la línea que trazo desde mi imagen objeto pasando por el origen
o por la intersección del horizonte con la lente y aquí sin desviarla por el foco, me da la intersección, que prolongada al horizonte me da que mide 0,4 y que es negativa. Como veis, al final me queda que la imagen objeto es más pequeñita, que la imagen es más pequeñita que el objeto, que es negativa en lugar de positiva, y las proporciones me cuadran, porque si lo hacéis a escala manteniendo las mismas proporciones, cuando luego refiráis el punto donde te ha cortado los dos rayos, vais a ver que da 0,4. Entonces, con esto ya habríamos finalizado el ejercicio. Espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, dejármela en comentarios, que os contesto y os leo. Y nada, mucho ánimo y mucha fuerza, chicos, que ya sabéis que de esta aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita. Así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.